Para empezar a entender qué es la teología bíblica, voy a mostrarles unas pequeñas ilustraciones. Esta primera es un mapa de todas las referencias cruzadas que hay a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Como pueden ver, la Biblia es un libro que está compuesto de muchos libros y todos esos libros dependen gramatical y textualmente los unos de los otros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las referencias de la Biblia entre ella misma son cientos de miles, si no millones. Y todo eso nos muestra que este libro, a pesar de que hoy en día, sobre todo en los círculos teológicos liberales, se ve como una serie de libros separados que cuentan historias morales o historias antiguas, o en muchos casos lo llamarían mitologías. Es un libro que tiene una unidad, ¿sí? Tiene un mensaje que quiere transmitir. Y eso lo podemos ver al entender una imagen como esta, que de Génesis 1 a Apocalipsis 22 hay una referencia. Así de conectado este libro que el primer capítulo y el último capítulo están conectados. Y estas barritas de abajo son cada capítulo de la Biblia. Como vemos acá en la mitad, ya está el Salmo 119, más o menos acá. Y eso está a lo largo de la historia. Esta es otra imagen que nos puede ayudar a ilustrarles un poquito y es las líneas de arriba, las líneas rojas, son menciones que luego se hace referencia a ellas después en la Biblia y las de abajo son cosas que se mencionan después que hacen referencia a algo atrás. Entonces, todas estas gráficas nos ayudan a ver de forma gráfica y bonita que la Biblia es un libro único y uno. ¿Sí? Ese es el punto de la teología bíblica y ya cuando la definamos en más detalle les quiero mostrar qué significa eso. Pero si vemos gráficamente esto, es muy bello ver que la Biblia no es simplemente una serie de historias que no tienen conexión, que solo pusieron ahí en un libro para hacer como lecciones espirituales, sino son libros que dependen los unos de los otros y todos cuentan una historia. Este es un genoma de la Biblia donde vemos las diferentes secuencias de pasajes y cómo se entrelazan las unas en las otras, como el genoma humano. Y estas son tres definiciones de teología bíblica. Geerhardus Voss era un teólogo reformado del siglo XX. Se le llama el padre de la teología bíblica moderna y la definía como es la rama de la teología exegética que trata con el proceso de la autorrevelación de Dios depositada en la Biblia. Teología exegética es simplemente la interpretación textual del texto como está ahí, ¿no? Encontrarle el significado. Eso es exegético, ¿no? Hacer exégesis, mirar qué dice el texto en su contexto y de ahí sacar su significado. Y nos habla de la autorrevelación de Dios depositada en la Biblia. ¿Qué nos cuenta Dios acerca de sí mismo en este libro? Don Carson la define como la teología bíblica busca descubrir y articular la unidad de todos los textos bíblicos junto, recorriendo primeramente a las categorías de los textos mismos. Es decir, lo que vamos a ver en este curso y la que es la teología bíblica es la teología que nos ayuda a ver la Biblia como ella se presenta a sí misma, no como un montón de ideas teológicas separadas de las que nos nutrimos, sino como un libro que fue escrito con un propósito. Y ese propósito lo vamos a ver a lo largo de este curso. Finalmente, Tom Schreiner, que es otro filósofo, teólogo, lo siento, reformado, la define como una teología que pregunta cuáles temas son centrales a los autores bíblicos en su contexto y trata de discernir la coherencia de esos temas. Entonces, busca coger cada libro y mirar qué es lo que el autor quería decir en esto y cómo se relaciona con los otros libros. Entonces, ¿qué es la teología bíblica? Es una disciplina teológica, es una teología que busca entender la metanarrativa, o sea, el contexto canónico de la Biblia a través de su hilo conductor.
Entonces tenemos un libro grandísimo que está dividido en 66 libros. Y lo que este curso busca y lo que la teología bíblica busca es entender cómo todo eso está conectado. Cómo vamos de Génesis a Apocalipsis contando la misma historia y cómo se va desarrollando a lo largo de ese tiempo. El hilo conductor de la Biblia es Jesús, y eso lo vamos a ver ya con algunos pasajes. Y cómo vamos a entender quién es Jesús y todo el desarrollo de la historia que se cumple en él, ¿no? Porque tenemos la mayoría de la Biblia es narrativa histórica. Y es una narrativa que busca llevarnos a este personaje que conocemos en el Nuevo Testamento, que es Jesús. Y esto es el propósito de la teología bíblica de este curso, es mostrarnos a lo largo de la historia cómo progresivamente esa historia llega a este hombre que es Jesús y cuál es el significado de todo eso. Es la teología del plan de Dios revelado a través de su palabra en su propio contexto. Entonces, tenemos el plan de redención de Dios a lo largo de la historia de la Biblia, y lo que busca es entenderlo desde su contexto inmediato, o sea, el contexto de un libro o de una sección de libros, por ejemplo, el Pentateuco, todos escritos por el mismo autor, y también el contexto canónico. ¿Qué quiere decir esto en lo largo de la historia? El tercer aspecto es una teología que es hablar de la Biblia en sus propios términos. Acá no vamos a meter ideas ajenas a la Biblia o términos ajenos a la Biblia como Trinidad, como eh, conceptos teológicos como cristología o neumatología, que no aparecen en la Biblia, ¿no? Que es bueno, sí, es bíblico, sí, no necesariamente porque la palabra no está en la Biblia significa que no es bíblico, pero la teología bíblica busca entender el texto como el texto habla y contarnos la historia que cuenta. No vamos a meter acá conceptos teológicos densos, ni vamos a irnos a un mundo abstracto de teología de ideas, sino vamos a ver el texto y la historia que nos cuenta. Entonces vamos a hablar en sus propios términos, vamos a entender qué es un sacerdote, qué es el templo, qué es un rey, dónde viene el término de rey en la Biblia y cómo eso se desarrolla a lo largo de la historia. Y finalmente es la revelación progresiva de Dios cumplida en el Mesías. Es decir, vamos a entender cómo es progresiva y cómo se cumple en el Mesías. Porque si vemos no es, la historia no es una línea plana, sino es una línea progresiva. Nos va contando más y más y más detalles de la historia. Nosotros no conocemos al protagonista de la historia, sino casi al final de la historia, ¿no? Los evangelios y el Nuevo Testamento es una pequeña parte del contexto total de la Biblia. Y eso es lo que la teología bíblica busca, llevarnos a través de la historia y mostrarnos cómo eso nos lleva a este personaje que se llama el Mesías o el Cristo. Y esto lo vemos a través de estos pasajes, ¿no? En el cumplimiento de los tiempos, o sea, Pablo nos está hablando acá, en el buen placer de Dios estaba el plan de cumplir en los tiempos, reunir todas las cosas en Jesús, ¿no? Entonces Dios tiene un plan y ese plan es reunir todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra en este hombre, o llamémoslo Dios hombre, el concepto Mesías busca entender eso, ¿no? Que se llama Jesús. Entonces Dios tiene un plan y ese plan es reunir toda la historia, todos los sucesos, todos los hechos, tanto en el cielo como en la tierra, en esta persona. Esa es teología bíblica. ¿Cómo eso funciona y cómo llegamos a ese punto? Porque esa es la historia de la Biblia. Y eso lo vemos en versículos como este, ¿no? Dios dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces, Dios tiene un propósito. El Dios bíblico, el Dios que se llama Yahweh o que se denomina a sí mismo Yahweh, yo soy quien yo soy, tiene un plan. Y ese plan no es accidental, no es aleatorio, no es eh, algo que se le escapó de las manos en el principio con la caída del hombre y fue arreglando poco a poco, sino
A los autores de la Biblia, en la revelación que Dios nos da de Él mismo, nos dice, Dios tiene un propósito. Y sabemos que el propósito es reunir todo en Jesús. Y sabemos que el propósito nunca puede ser detenido, ¿no? Nadie puede cambiar el plan de Dios. Dios tiene un plan y ese plan lo realiza. Y este es otro pasaje que nos ayuda a entender eso ya desde la misma boca de Jesús, ¿no? Él está caminando con unos discípulos después de la resurrección. Ellos están tristes, piensan que el plan fracasó, piensan que el que creía en el Mesías ha muerto. Y él los acompaña por el camino y en un momento, después de que les dice necios, empieza a hablarles diciendo, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explico lo referente a él en todas las escrituras. ¿No? Entonces Jesús mismo ve que toda la escritura habla de él. Incluso en Juan, cuando está confrontando a algunos judíos y a algunos líderes judíos, les dice, si ustedes leyeran a Moisés, entenderían que él hablaba de mí. Entonces Jesús mismo entiende que su propósito, de alguna forma, es cumplir todo lo que se ha escrito antes de él. Y ese es el propósito y el estudio de la teología bíblica, cómo eso es realidad y cómo a lo largo de la historia de la Biblia, desde la creación hasta el exilio, todo nos habla acerca de Jesús y cómo todo nos lleva a Jesús. Y ese es el propósito de este curso. Entonces, ¿por qué estudiar teología bíblica? Nos sirve para entender la unidad de la Biblia. A veces vemos la Biblia como un libro muy espiritual, un libro muy de enseñanzas espirituales para mí, que me ayudan a crecer, a ser mejor persona, pero hay que entender que los autores tenían un propósito en lo que escribieron y Dios, que es el autor principal de todo, tiene un propósito en lo que él escribió. Él no escribe simplemente historias aleatorias que me ayudan a mí a tener más ejemplos o ejemplos de qué hacer, ejemplos de qué no hacer. Él tiene un propósito en lo que escribe. Y si queremos entender cuál es el propósito, tenemos que entenderlo en su unidad, en cómo se relaciona Génesis con los evangelios, cómo se relaciona Adán con Jesús, porque todo eso lo ven los autores del Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver con tiempo, que este libro es uno, ¿sí? No son 66 libros que fueron ahí arbitrariamente decididos por unos rabís en lo que es el Antiguo Testamento y unos padres de la iglesia que dijeron, no, estos libros están chéveres, incluyámoslo, sino que es la palabra de Dios revelada a los hombres y tiene un propósito y el punto de este curso es que entendamos ese propósito. Entender la revelación de Dios, ¿sí? ¿De qué se trata este libro? ¿Qué es lo que revela Dios en la historia? ¿Nos revela simplemente principios espirituales y morales? ¿O nos revela algo mucho más grande y es Él mismo y su plan de redención a lo largo de la historia? Y como todo eso tiene una coherencia interna, ¿no? Y por eso quería empezar con los gráficos de las referencias cruzadas de la Biblia. Si vemos todo eso, está internamente relacionado, todo está intrínsecamente revuelto lo uno con los otros, lo uno con lo otro. Y eso es lo que queremos entender. También queremos entender el plan de Dios, ¿sí? Queremos entender qué, qué tienen que ver todas estas historias, qué tienen que ver todas estas genealogías, por qué están estas genealogías acá. Esa es la historia de toda la humanidad. Dios nos está haciendo un retrato histórico de cuántos años tiene la Tierra. Todo eso, todas esas preguntas difíciles que a veces tenemos respecto a la Biblia. Por ejemplo, el libro de Jueces, con sus cosas un poco macabras y violentas. O los libros de los reyes también. ¿Qué, qué es el propósito de todo eso? ¿Y por qué está ahí? ¿Y qué nos podemos, cómo nos podemos edificar a través de eso? Y finalmente es entender el mensaje único de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia no es un montón de mensajes separados, sino comunica un mensaje, y ese mensaje es Jesús. Y si entendemos todo esto, vamos a darle el valor a la teología bíblica. Ahora,
Para distinguirla de otras disciplinas, vamos a empezar con definir algunas otras teologías y entender su importancia y por qué eh, o cómo se comparan a la teología bíblica. La primera es teología sistemática. No sé si alguno ya escuchó de teología sistemática o quiere definirla o entiende más o menos el concepto. Entiendo que es el estudio de la teología, pero desde el punto de vista de temas centrales dentro de las escrituras. Sí, ¿alguien más? Ok. Bueno, la teología sistemática, o también se conoce como teología dogmática, es la teología que busca definir los dogmas cristianos, básicamente. ¿Qué es pecado? ¿Qué posiciones hay respecto al pecado en la Biblia? Usualmente son muchos tomos que unas personas dedican su vida a escribirlos, que hablan básicamente de la revelación. ¿Qué es revelación? ¿Dónde viene el concepto de revelación a lo largo de la historia? Entonces desarrolla como esos conceptos. ¿Qué es la Biblia, por ejemplo? ¿Por qué creemos la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la Biblia? El hombre, ¿qué dice la Biblia acerca del hombre, de la naturaleza del hombre, del pecado? Dios, entonces coge un tema, por ejemplo, pecado, y busca qué dice la Biblia acerca del pecado, a lo largo de la historia o a lo largo del contexto bíblico, y son como, sí, un libro de referencias de los dogmas cristianos, de por qué se cree esto y por qué lo creemos, ¿no? De la Trinidad, por ejemplo, de la bondad de Dios, de la justicia de Dios. Últimamente, o en los últimos 100 años, ha sido un estudio muy importante. Eh, Desde la Reforma se ha puesto en práctica un estudio sistemático de la Biblia para entender por qué creemos lo que creemos y de forma organizada. Uno de los grandes sistematizadores de la Reforma fue Calvino, y desde él en adelante el proceso ha seguido evolucionando a lo largo de la historia en todo tipo de teologías. Hay teologías dogmáticas y sistemáticas de todo círculo de creencias, incluso en el mundo católico hay y ha habido teologías sistemáticas. Entonces, la teología sistemática nos ayuda a entender dogmas o creencias particulares, pero en contraste con la teología bíblica, siempre vamos a ver un montón de textos separados de su contexto de alguna forma. Obviamente los sistematizadores siempre buscan entender los textos en su contexto, pero siempre va a estar lleno de muchas referencias bíblicas, de muchos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento para un tema. Entonces siempre lo lleva uno de un lado al otro para explicar ciertos conceptos. Es muy técnica, ¿sí? No busca siempre ser la más amigable y la más simple, pero es muy bíblica también, ¿sí? No es que sea menos bíblica que la teología bíblica, pero ese es el punto de partida de ella. Ella quiere que el cristiano se fortalezca en sus dogmas, en qué cree, por qué creo yo en la Trinidad, qué significa la Trinidad, qué creo yo respecto al pecado. Eh, en español creo que la más conocida es la de Grudem. Wayne Grudem escribió una teología sistemática condensada, es solo un volumen, y ahí prácticamente trata todos los temas básicos de teología sistemática. Obviamente hay gente que tiene tomos de teología sistemática, pero si a alguien le interesa ese concepto de estudiar los dogmas, las creencias cristianas, de dónde vienen y cómo se ven en la Biblia a través de textos muy particulares, eh, esa es la teología sistemática. En comparación a la teología bíblica, también tenemos lo que se llama teología histórica, que no es historia de la iglesia. Ese es otro tema completamente diferente. La historia de la iglesia es una disciplina histórica y solo nos cuenta qué es esa iglesia que nació en el primer siglo, esa secta judía y cómo
cuál es su historia básicamente, qué personajes subieron, como cualquier otro libro de historia, de dónde nacieron, en dónde se presentaron, qué diferencias tuvieron. La teología histórica busca coger bueno, prácticamente, si la teología sistemática nos busca definir los dogmas que existen en el cristianismo y por qué se creen basados en la revelación divina, la teología histórica busca darnos la historia de todos los dogmas que se han creído a lo largo de lo que se denomina el cristianismo, ¿no? Ahí vamos a encontrar en la teología histórica todas las herejías, desde el primer siglo con el gnosticismo hasta eh, algunas herejías contemporáneas como el teísmo abierto, por ejemplo. ¿Qué se ha creído a lo largo de la historia en conceptos teológicos? No trata particularmente con personajes y fechas, sino más con dogmas y creencias a lo largo de la historia cristiana. La teología pastoral eh, es bueno, en comparación con la teología bíblica, la teología histórica es muy útil para entender de dónde venimos y a dónde vamos. Creo que muchas veces empezamos la historia de la iglesia desde la Reforma, para muchos, para otros, mucho después de la Reforma, desde el cristianismo fundamentalista o un poco después, lo que se llega a conocer como evangelicalismo. Pero la historia de la iglesia, sobre todo la teología histórica, la historia de los dogmas cristianos es muy vasta, muy bella, llena de evolución, ¿no? Realmente, si vemos a lo largo de la historia, el cristianismo cada vez se fue fortaleciendo más a través de todas esas luchas que tuvo contra personas que creían lo que no creían, ¿no? Desde el primer siglo, con los problemas cristológicos y trinitarios, fue donde empezaron a formar y a crear los dogmas sólidos, definidos, y eso lo vemos en lo que se llamarán las confesiones y los credos, ¿no? Que aunque antes todo el mundo, bueno, a lo largo de la historia de los cristianos siempre hemos creído lo mismo, no siempre ha estado definido de la misma forma y no siempre ha sido lo más claro. Y en medio de toda la historia de la iglesia hemos tenido tanta oposición de tantas partes, de emperadores, de reyes, de sectas religiosas, de otras religiones, de otros cristianos. La teología histórica nos ayuda a ver y entender todo eso desde una perspectiva histórica. Es muy bonito. Eh, si a alguien le interesa este tema, en específico Alistair McGrath, es un teólogo anglicano, tiene una teología histórica, una introducción a la teología histórica, son como 200 páginas, súper simple y súper bonito. Eh, la teología pastoral es la teología que más podríamos ver como mucho más práctica, eh, nos ayuda a entender y aplicar principios bíblicos a nosotros y a los demás. Es mucho más exhortativa, es mucho más eh, consejera. Creo que entre las que hemos visto probablemente la menos técnica, es mucho más aplicada, mucho más orgánica en algunos sentidos. Eh, y finalmente la teología bíblica, como vemos acá, nos cuenta una historia, ¿sí? Y ese es el propósito de este curso, ¿no? Y en comparación a otras teologías podemos ver que no es más bíblica, ¿no? No es que la teología pastoral sea menos bíblica y aconsejar a las personas y estar ahí para ellos y aprender principios de crecimiento, de fortalecimiento de fe, sea algo malo. Igual que no es malo entender los dogmas cristianos a lo largo de la historia o los dogmas cristianos en sí mismos a través de la Biblia.
todo eso son disciplinas teológicas, todas eso son disciplinas bíblicas, todas están basadas en la Biblia, pero la teología bíblica nos va a mostrar la Biblia a través de su historia, a través de todos estos sucesos como la creación, como el diluvio, la, la Torre de Babel, el reino de Israel, qué significa todo eso y cómo llega a este personaje, ¿no? Cómo llega a un hombre que es el rey crucificado. Y cómo de ahí en adelante la historia de la humanidad no es la misma. ¿No? ¿Preguntas hasta ahora? No, señor, hasta el momento, claro. Perfecto. Bueno, antes de tocar el tema el tema en sí mismo y empezar en Génesis, vamos a abordar unas cosas de método y cómo se va, o bajo qué método vamos a hacer teología en este curso, porque para mí es importante que tengamos definidas un par de cosas antes de empezar. Sé que no todos siempre creemos lo mismo y quiero como ser muy claro en cómo vamos a abordar este curso y qué conceptos básicos entendemos de revelación, cómo Dios se revela, cómo hacemos exégesis básicamente y eventualmente, si Dios quiere, la otra clase empezamos con el tema. Si no termino método hoy, seguiremos con método, pero quiero dar como unos conceptos claros antes de continuar. Creo que siempre es bueno entender cómo se hace teología, más que simplemente empezar a coger un texto y desglosarlo como cómo hacemos teología. Y el primer punto es la revelación de Dios, ¿no? Eh, siempre hablamos de que Dios se revela, pero para muchos eso es diferente, ¿no? Para muchos la revelación de Dios es algo personal, para otros la revelación de Dios es algo muy particular. Entonces vamos a empezar por lo básico, y es Dios es infinito, nosotros somos completamente finitos. ¿Sí? No hay nada que yo tenga que yo pueda darle a Dios, ni nada intrínsecamente mío que me haga conocer a Dios por sí mismo. ¿Sí? La razón humana, incluso en su estado perfecto, no puede conocer a Dios por naturaleza. ¿Sí? Si, si Dios quiere darse a conocer, ahí conocemos a Dios. Disculpen, las diapositivas enloquecieron un poquito. Y acá está este versículo para que nos ayude a entender eso, ¿no? Porque entre los hombres, ¿quién conoce al hombre? No sé, algunas de las traducciones que yo voy a poner acá son traducciones propias directamente del griego del hebreo. Eh, no sé qué diga exactamente en todas las versiones, pero creo que usualmente acá dice quién conoce la mente del hombre o los pensamientos del hombre. Creo que esos conceptos los traducen así porque así entendían los judíos el concepto de mente, el concepto de corazón, son más que todo la naturaleza interna del hombre, ¿no? Lo no material. Entonces por eso lo traje así, pero si lo ven como pensamientos o mente, creo que también está bien. Entonces dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Sí? O sea, ¿quién me conoce a mí mismo sino yo, básicamente? ¿Sí? Yo puedo vivir, tener una esposa, puedo tener familia, mejores amigos, pero realmente, más que nadie, yo me conozco a mí mismo. ¿Sí? Porque yo sé qué pasa dentro de mí. Yo me conozco mis pensamientos, por más de que yo quiera a alguien con todo mi corazón, esa persona no conoce mis pensamientos, no conoce lo que está en lo profundo de mí. De la misma forma, nadie conoce a Dios sino el Espíritu de Dios, ¿sí? Y poniéndolo como en los términos más
claros posibles. Incluso si alguien pudiera conocer mi espíritu, nadie podría conocer el espíritu de Dios, solo Dios. Solo Dios se conoce a sí mismo internamente y profundamente. Entonces tenemos un ser completamente trascendente e infinito que nosotros no podemos conocer por naturaleza. Sin embargo, Dios se da a conocer, ¿sí? Y bueno, acá tal vez en estos primeros cursos, primeras clases de métodos me voy a poner un poco, entre comillas, filosófico. Eh, entonces, si algo no es muy claro, pueden preguntar. Entonces, acá, a diferencia de muchas posiciones teístas, hay personas y hay creencias religiosas como el kantianismo o el cristianismo liberal que dicen Dios no se da a conocer de forma clara, ¿no? Todo es una experiencia subjetiva. Pero la Biblia nos dice todo lo opuesto, ¿no? Y incluso desde el comienzo, y eso es algo que vamos a ver cuando ya entremos en Génesis, Dios se revela al hombre, ¿no? Dios crea al hombre y le da instrucciones. Dios no crea al hombre y le dice, averigüe cómo funcionan las cosas o averigüe cómo funciona el mundo. Sí, yo lo creé, ese es todo mi trabajo, me voy, sí, como un ser totalmente deísta. Yo creé y esa es mi función. No, Dios se va a conocer. Del fruto del árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas ciertamente morirás. Esa es una revelación de Dios al primer hombre. Y no es la única, solo es la que escogí como ejemplo, pero incluso desde el comienzo, Dios se revela al hombre. Dios no crea un hombre y lo deja a la deriva y por eso pasa lo que pasa. No, incluso lo vamos a ver, es mucho más detallado que eso. Dios se revela de formas impresionantes. Pero incluso desde el comienzo podemos entender que Dios se revela al hombre. El problema, y por la razón por la que hay tantos conflictos en entender quién es Dios, es porque el ser humano se ha revelado contra Dios, ¿no? Comen del árbol, tanto la mujer como el hombre, y aunque no eran buenos por naturaleza, eran neutros por naturaleza, algo cambia para siempre y se vuelven completamente corruptos, ¿sí? Ya, a pesar de que tenían la revelación de Dios, decidieron por naturaleza ir en contra de la revelación de Dios y hacer las cosas a su manera. Sin embargo, incluso cuando ya hay Dios siendo todo bondadoso y todo misericordioso, lleno de gracia, no tenía que tener una relación con el ser humano, siguió revelándose, ¿no? Eh, y acá vemos este ejemplo en Hebreos 1, ¿no? Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones de muchas maneras a los padres por los profetas, ¿no? Entonces, el hombre cae, pero Dios no se queda ahí, ¿no? Dios tiene la intención de reconciliarse con el hombre y la única forma de hacer eso es a través de un plan y un propósito que se vuelve lo que conocemos la revelación divina, ¿no? Y esto lo vemos en mucho tiempo, muchas ocasiones y muchas maneras, ¿no? Antes la revelación divina eran sueños, visiones, éxtasis, burros hablando, eh, teofanías, hombres que de alguna forma eran Dios, pero tenían una apariencia física de hombres, ángeles, de todo, ¿no? Dios sigue comunicándose con la humanidad y lo hace de forma progresiva, ¿no? Y acá tengo dos ejemplos simples de cómo es progresiva. Eh, un momento acá, voy a intentar coger este, ¿no? Entonces dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia, ¿no? Y no dice, y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Lo que les digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida la promesa, ¿sí? No invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Entonces lo que nos dice es, la revelación a Abraham y las promesas a Abraham fueron hechas primero. Entonces tenemos acá a Abraham,
430 años y Moisés. Y lo que Pablo está diciendo ahí es el orden importa, ¿sí? Que esto ya pasaba después y esto ya pasaba antes significa algo. Si nosotros no vemos la Biblia como algo progresivo, sino como algo lineal, nos vamos a perder la importancia de esas cosas. De ver que lo que viene primero es fundamental y es lo que se desarrolla a lo largo de los demás, ¿no? Es por eso lo progresivo es como una semilla. Uno empieza con la semilla, que es lo más simple, pero de ahí sale el árbol. Sin la semilla no hay árbol y sin árbol no hay semilla, ¿no? Bueno, de alguna forma. Entonces hay que entender, y lo vamos a entender a lo largo de este curso, qué es primero, qué es después y por qué eso es importante. Porque cuando ya, cuando si Dios quiere y nos da el tiempo, veamos todos estos conceptos de la ley, la abolición de la ley, qué significa todo eso, por qué Abraham es importante, por qué las promesas hechas a Abraham son importantes, en qué se basan las promesas hechas a Abraham, porque antes de Abraham está Noé y antes de Noé está Adán y todo eso está relacionado. Entonces es progresiva. Tenemos algo que cada vez es más, crece más, es un árbol cada vez más grande, pero lo principal y lo fundamental, lo que está antes y lo que está después es importante. Entonces, acá tenemos esto, un momento, borro acá. Listo. Otra vez tenemos otro ejemplo de cómo es progresiva. Dice, Dios otra vez fija un día diciendo, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y este es una cita de un salmo. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Entonces, eh, esto lo vamos a ver en el curso más adelante, pero lo que podemos ver es que en el contexto de esta unidad está hablando del día de reposo, ¿no? Y lo que es finalmente el verdadero reposo. Y está diciendo, hoy, diciendo por medio de David, o sea, a través de un salmo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, ¿no? Que es algo que es un salmo basado en toda la historia de Israel y su rebelión y cómo no entraron al descanso de Dios por rebeldía. Y les hace un contraste, ¿no? Si Josué cuando entraron a la tierra prometida les hubiera dado descanso, no hubiera escrito David un salmo cientos de años después hablando del mismo tema. Entonces lo que está antes es importante y lo que está después es importante. Y todo eso nos da más luz en todos estos temas que vamos a ver. Oh, dejé de presentar. Lo siento. ¿Ya se ve otra vez bien? Sí, Sí, señor. señora, ahí se ve bien. Gracias. Listo. Ahora, Dios se revela hoy, y Dios habla hoy, y Dios habla progresivamente a lo largo de la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo el ser humano ha sido corrompido por el pecado y está en rebelión contra Dios, ¿no? Ese es el estado natural del hombre. Entonces tenemos a Dios revelándose, pero al hombre en rebelión con Dios, ¿sí? Y esto lo vemos en Romanos muy claramente, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, tanto nuestra naturaleza racional como nuestra naturaleza emocional han sido corrompidas por el pecado, ¿sí? Nosotros no tenemos una razón pura y libre de pecado, ni tenemos un corazón puro y libre de pecado en nuestro estado natural. Entonces,
tenemos la revelación de Dios, tenemos una revelación que es pura gracia porque no la merecemos, y tenemos una mente corrompida. Y la realidad es que si queremos conocer y entender a Dios y el plan de Dios, necesitamos ser transformados por Dios. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necesidad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente, ¿no? Entonces tenemos y necesitamos un cambio de corazón y de mente para entender a Dios y su revelación. Y ya vamos a entender un poquito más adelante cómo esto se aplica a hacer teología. Finalmente, Dios habla hoy, ¿no? No estamos a la deriva, necesitamos ser transformados por Dios, pero Dios se revela hoy. Y esto lo vamos a ver en este pasaje, ¿no? En estos últimos días, y esta expresión habla de escatología, ¿no? De la última generación, de los últimos tiempos. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y vamos a mirar un poco acá lo que es el griego, ¿no? Este concepto de en estos últimos días habla de la última generación. Pero en el griego, en el original, no nos habla, no nos dice que nos habla a través de su Hijo, sino nos dice que nos habla en Hijo, ¿no? Y nos lo hace en contraste con, con lo que decía antes. Antes hablaba a través de profetas, de muchas formas, de muchas maneras, eh, pero ahora nos habla en Hijo, ¿sí? Y lo que el autor está intentándonos acá entender es que si queremos conocer a Dios ahora tenemos que hablar el lenguaje de Dios, ¿sí? Antes Dios se comunicaba a través de diferentes lenguajes. Y por lenguajes nos referimos a diferentes tipos de experiencia, ¿no? Sueños, visiones, ángeles, revelaciones, voz audible. Pero en estos últimos días nos habla en Hijo. El lenguaje que queremos hablar, si queremos hablar con Dios, es Hijo. Si queremos entender quién es Él, si queremos entender qué dice la Biblia, tenemos que hablar el lenguaje de Dios. Y ese lenguaje es Hijo, es lo que Él va a definir, la misma representación de su naturaleza. ¿Sí? Él es la completa revelación de Dios. Si queremos conocer quién es Dios, tenemos que conocer quién es Jesús. Y si queremos conocer quién es Jesús, tenemos que entender quién es esa persona que fue prometida en Génesis 3 y cómo esa persona es Jesús. ¿Sí? Si queremos entender a Jesús, tenemos que entender de Moisés a Malaquías y los evangelios a Apocalipsis. Entonces sabemos que Dios habla en su lenguaje y su lenguaje es Hijo, pero no nos deja ahí, ¿no? Dios se da a conocer a través de Jesús. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y ni nadie conoce al Padre sino al Hijo y a aquel al quien Hijo se lo quiera revelar. Entonces, esta es la realidad divina, ¿no? Dios habla a través de su Hijo y su Hijo habla a través de su palabra, básicamente. Nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, si queremos conocer a Dios, si queremos conocer la historia de la redención, si queremos conocer el mensaje único de la Biblia, tenemos que empezar por conocer a Jesús a lo largo de la historia de la Biblia. Solo así lo vamos a poder conocer, ¿no? En Juan Él nos dice, les va a dar el Espíritu a los apóstoles y les va a recordar todo lo que ha hecho para testimonio de nosotros, ¿no? Para que creamos que Él es el Mesías. Y eso lo vamos a ver después del Evangelio. Pero vemos que el principio de la teología es la revelación divina. Y la revelación divina está en Jesús, que es el centro de todo. Y para entenderlo tenemos que entender toda la historia de la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. ¿Todo claro? Ok, perfecto. Seguimos. Entonces, ahora, ¿cómo aplicamos esto a hacer teología? ¿No? Vamos a ver tres perspectivas de cómo o conceptos de conocimiento y cómo conocemos, ¿no? Entonces, el primero, que obviamente a través de este no se hace teología, pero es importante entenderlo, porque tenemos la revelación divina
y tenemos la razón humana. ¿Sí? Si queremos dar pruebas de algo, solo hay dos autoridades. O la razón humana, es decir, la capacidad que tenemos, ya sea por total caos y por un hecho aleatorio del universo, o hay revelación divina y la podemos conocer o no la podemos conocer, ¿no? Entonces empezamos desde el más básico y es, vivimos en un mundo material, todo es accidental, tenemos una razón y eso es con lo que nos bandeamos, ¿sí? Entonces, dice el humanismo ateo, ¿no? No hay un Dios, obviamente como no hay Dios no hay revelación, no hay caída, no hay nada, somos seres eh, totalmente evolucionados, tenemos razón, tenemos todo lo que necesitamos en nosotros mismos, ¿no? Y el lema del humanismo ateo, como el lema de los sofistas, es el hombre es la medida de todas las cosas. Queremos conocer de un tema a dónde vamos, a la razón humana. ¿Sí? Realmente, desde Descartes, en el siglo XVI para adelante, aunque vamos a ver, muchos de ellos no se consideran a sí mismos ateos, ellos determinan con el famoso cogito ergo sum, yo pienso, luego existo, que la razón humana es la medida de todas las cosas. ¿Sí? Obviamente, esta es la posición extrema a la que llega ese concepto. No todos los racionalistas eran ateos, es más, muy pocos eran ateos. Pero en este concepto no hay teología. ¿Sí? La teología para el humanismo ateo es algo totalmente experiencial. No hay bases reales, racionales para creer o hacer teología. Entonces tenemos un hombre y el hombre averigua cómo funciona todo y esa es la última autoridad de todo, ¿no? Y eso es lo que muchos tenemos muy claro, ¿no? Estos conceptos del humanismo ateo. Pero también está el humanismo teísta, que es algo que es muy común en el mundo y que mucha gente cree, pero no sabe que lo cree, ¿no? Entonces tenemos a Dios, Dios existe, pero Dios no es relevante, ¿no? Y este sí es el espíritu racionalista en sí mismo. Eh, ¿Por dónde empezamos? Porque Dios existe y existe en su mundo, ¿no? Pero de ahí en adelante nada podemos saber de él. Si queremos el ejemplo más grande de esto, Kant era un humanismo teísta, él creía en Dios como un postulado de la razón práctica. Pero sí, como una realidad que existe, pero no hay forma de comprobarlo a menos que uno use la razón práctica que aún así en sí misma es muy difícil de definir la razón práctica porque no es algo universal. Pero entonces Dios existe, pero no lo podemos entender, ¿no? Él lo hablaba en términos de fenómeno y noúmeno. Es decir, hay una realidad que podemos conocer, hay una realidad que no podemos conocer. Y la realidad que no podemos conocer es todo lo que es trascendente al hombre. Entonces, tenemos un Dios y Dios existe, pero Dios está allá en su mundo trascendente. El humanismo teísta cree que el ser humano es insignificante, que la caída es insignificante, que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿sí? Que hay una, como diría Kant, una ley moral en mí, que si yo sigo, voy a ser bueno, ¿no? Hay un deber universal, pero siguen creyendo que la razón humana es la medida última de las cosas. Como no podemos entender ni conocer la voluntad divina, entonces es irrelevante prácticamente. Si hablamos con un humanismo teísta o el teísta del humanismo teísta, la idea de Dios existe, pero es irrelevante, ¿no? Tenemos a Dios, pero no lo podemos conocer. Todo esto es inalcanzable. Entonces, ¿a qué llegamos al hombre y a la naturaleza como medida de todas las cosas? Y de aquí sale lo que se conoce como el cristianismo liberal, porque partimos de que el hombre sigue en control, ¿sí? La razón humana sigue siendo la que determina lo que es real y lo que no es real.
Entonces yo no voy a la Biblia a que la Biblia me diga cómo funcionan las cosas, sino yo voy a la Biblia con mi razón y lo que yo creo que es verdad. Entonces, cuando veo milagros gigantes, ángeles, yo digo, nada, eso es verdad, ¿sí? Entonces, la Biblia se vuelve es una historia de principios meramente morales, que es básicamente lo que el cristianismo liberal eh, es, ¿no? Elimina todo lo que la razón humana no puede entender o comprender, porque dice, no se puede, nosotros no tenemos acceso a eso. Eh, y lo que nos muestra esta gráfica y la última parte acá es la revelación divina siempre es filtrada a través del conocimiento natural. Entonces, si queremos conocer a Dios, primero vamos a la razón, vemos qué nos dice la razón y luego a través de eso determinamos a Dios. Y ahora tenemos la posición del teísmo cristiano, que es la que vamos a utilizar a lo largo de este curso y por la que expliqué el concepto de revelacionante y cómo se aplica esto a, al hacer teología y en particular luego vamos a ver. Esto es para todo tipo de teología, ¿sí? ¿Qué voy yo o cuáles son lo que vamos a llamar presuposiciones cuando yo hago teología? Entonces tenemos al teísmo cristiano que dice, el hombre recibe revelación a través de la naturaleza y revelación supernatural a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces Dios crea al hombre, le da un mundo para conocer, lo que eso se conoce también como revelación general, pero también le da una revelación particular, especial, a través de su palabra. Le da instrucciones, es más, hace un pacto con él y ahí es donde empieza el conocimiento de Dios, ¿no? Dios se revela, ¿no? Y toda la revelación natural es interpretada a través de la revelación escrita. O sea, a través de la palabra de Dios es que entendemos el mundo, ¿sí? Y podemos poner como la analogía de un relojero, ¿no? Entonces el humanismo teísta, ateo, perdón, el humanismo ateo es como un niño que se encontró un reloj y no sabe qué es ni cómo funciona y tiene que averiguarlo, ¿no? Entonces vive en la nada y todo es su función averiguar cómo funcionan las cosas. El segundo, el humanismo teísta, dice, sí, hay un relojero, alguien hizo este reloj, ¿sí? No es una fuerza mágica que hizo que el reloj viniera a la existencia, pero no podemos saber cómo funciona este reloj, ¿sí? No hay manual de instrucciones. En este caso, el teísmo cristiano sería el relojero que le da el reloj al niño y el manual de instrucciones. Dios nunca dejaba al hombre a averiguar las cosas por sí mismo. Y eso es lo que vamos a ver especialmente en Génesis, desde el primer hombre. Dios nos da el mundo, pero nos da la forma de interpretar el mundo. Él no es un deísta, Dios no es deísta, al menos el Dios bíblico no es deísta. No le gusta dejar las cosas porque sí, y que el hombre averigüe y que ese es su propósito. No, él siempre es muy claro en su propósito y le da todas las herramientas, todas las capacidades para entender y cumplir el propósito que le da, ¿no? Entonces tenemos el hombre antes de la caída, el hombre después de la caída, ¿no? Entonces tenemos al hombre que por naturaleza, a pesar de que esto es una realidad, por el pecado, que podemos poner pecado. Escribo muy feo, lo siento. Que pecado. Por el pecado, ahora desecha el conocimiento de Dios por naturaleza y lo sustituye por el humanismo ateísta. Entonces, este es el ser humano en su estado natural. Ese es el ser humano en su estado de rebelión y enemistad contra Dios. Él acepta siempre lo que dice la razón humana primero que lo que dice Dios. Porque no podemos verlo, no podemos discernirlo. Estamos completamente en enemistad y negados a Dios.
Y finalmente, el hombre redimido en Cristo, ¿no? Cristo revela e interpreta toda la verdad acerca de Dios y todo lo creado. El cristianismo resiste la mentalidad del humanismo. Entonces, a diferencia del hombre caído en su naturaleza, el hombre redimido bloquea el humanismo, ¿no? Y pongo toda esta charla del conocimiento y de la revelación de Dios porque cuando hagamos teología, y en este curso vamos a hacer teología, nosotros no vamos a buscar meterle al texto cosas o preguntarle cosas al texto que el texto no dice. Nosotros vamos a ir lo más libre de, obviamente no hay ser libre de sesgos ni de presuposiciones, pero vamos a ir con una mentalidad a la Biblia y a lo largo de este curso de Dios se revela, y cuando Dios se revela y redime a alguien, le da la capacidad de entender las cosas a través de Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este curso, entender la Biblia a los ojos de Jesús a lo largo de la historia redentora, y vamos a de alguna forma bloquear, incluso atacar o contrariar las concepciones racionalistas o humanistas de la realidad. ¿Sí? No vamos a depender de nosotros y de nuestras capacidades, sino vamos a ir totalmente al texto y dejarlo hablar en sus propios términos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, señor, ninguna. No, no, señor, muchas gracias. Póngale cuidado. Aquí, bueno, entonces, vamos a ir con estas 4 presuposiciones un momento, al texto, ¿no? Presuposiciones son básicamente concepciones que tenemos dadas por cierto antes de hacer cualquier cosa, ¿sí? Como tan simple como si toco el fuego me voy a quemar. Esa es una presuposición que todos tenemos en la realidad. Y la verdad es que nosotros podemos hacernos y definirnos ad infinitum el porqué de las cosas, ¿no? Eh, yo creo por qué, y esto lo creo por qué, y lo otro lo creo por qué, pero la verdad es que todos los seres humanos, basados en la concepción de la realidad y el conocimiento que creemos que existe, vamos a actuar y pensar de diferentes formas. En este curso vamos a tener estas presuposiciones. Dios hizo cada cosa en el universo, por lo tanto, solo Él puede interpretar todas las cosas y hechos. ¿Sí? Yo no voy, en este curso no vamos a buscar la respuesta en el comentario, no vamos a buscar la respuesta en el filósofo, no vamos a buscar la respuesta en la ciencia, vamos a buscar la respuesta a través del creador. Si yo quiero saber cómo funciona un esfero, yo voy al fabricante del esfero. Si yo quiero saber cómo se hace un libro, voy a una litografía. Si quiero saber cómo funciona todo el universo, cómo funciona la creación, cuál es el propósito de todo, voy al creador. ¿Sí? Si creemos que es un creador, que hay un creador que lo hizo todo, nosotros no vamos a buscar respuestas en los brazos de hombres ni de razones humanas. Porque somos creados en la imagen de Dios, sabemos que dependemos de Él para conocer la verdad. ¿Sí? Entonces creemos que es un Dios creador de todo y que si queremos saber cómo algo funciona o cómo algo es, vamos a Él. Segundo, ahora nosotros somos criaturas de Él, somos hechos por Él en su imagen, y ya la otra semana o la siguiente después de eso vamos a ver qué significa ese concepto de imagen. Pero sabemos que dependemos de Él para conocer la verdad. Sí, la primera es verdad. Nosotros que entendemos que somos criaturas, sabemos que si queremos una respuesta a algo, tenemos que ir a Él. Y si queremos ir a Él, tenemos que hablar su idioma. Y su idioma es Jesús, y Jesús habla en su palabra. Como pecadores restringimos este conocimiento y lo reinterpretamos el universo bajo la suposición de que somos nosotros y no Dios los que damos significado a las cosas.
¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve este punto 3 cuando vayamos al texto y haya algo que no nos guste porque no nos parece? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿es eso algo que yo estoy llevando al texto que no me gusta porque lo vi en una clase, porque me lo dijo alguien, porque en lo que yo he pensado y reflexionado en la realidad no tiene sentido? ¿Sí? Entonces tenemos, como entendemos las primeras, tenemos que tener también nuestro estado, ¿sí? Tenemos que luchar para no dejarnos llevar por nuestros propios razonamientos, que son muy vanos, la verdad. La revelación especial, o lo que vamos a llamar la Biblia, a través de la palabra redentora de Dios, teniendo su cenit en Jesús, es necesaria para tratar con nuestra restricción de la verdad y hostilidad contra Dios. Entonces, si queremos solucionar el problema 3, tenemos que ir a la Biblia, ¿sí? Tenemos que ir al manual, tenemos que ir a la única verdad que tenemos que es cierta, y es Dios se ha revelado y se ha revelado de forma clara y sencilla. Y por último, una obra especial del Espíritu Santo trae arrepentimiento y fe para que los pecadores reconozcan la verdad que está en la Escritura. Y esa es la realidad de necesitamos ser restaurados por Dios, ¿sí? Si queremos entender las verdades que están en este libro, nosotros tenemos que ser cambiados. ¿Preguntas hasta ahora? Señor. Aquí. Uy, seguimos. No, no sé. Vale. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Oigo algo. ¿Ya? Aquí. Entonces, ¿cómo hacemos teología bíblica? Entonces, primero vamos a ver cómo vamos a usar el Nuevo Testamento en esta clase, basado en lo que ya hemos aprendido. Y hay dos formas de hacerla, una no cristiana y una cristiana. La no cristiana es, entendemos que hay una revelación progresiva, ¿sí? Que el Antiguo Testamento es progresivo, que todo esto tiene un orden y ese orden nos lleva a algún lado, y ese lado es Jesús, ¿sí? Pero nosotros prácticamente dejamos que el Antiguo Testamento defina lo que dice el Nuevo Testamento. Como dice acá en la letra, se hace punto de entrada en cualquier punto A. Yo puedo entrar acá, acá o acá. Ya que no hay ninguna presuposición del Nuevo Testamento involucrada, es improbable que incluso con el discernimiento de la naturaleza progresiva de la teología del Antiguo Testamento se llegue al Nuevo Testamento como la meta del Antiguo. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa dónde yo entre acá, porque usualmente a veces hacemos esto, entramos a cualquier punto del Antiguo Testamento, nosotros no siempre vamos a llegar a la conclusión partiendo de acá siempre, ¿no? Y eso lo vemos en los judíos, ¿sí? Los judíos tienen el mismo Antiguo Testamento que nosotros, los cristianos, pero ellos no llegan a las mismas conclusiones que nosotros los cristianos. Ellos pueden entrar, ellos tienen su exégesis, tienen lo que se conoce como la tradición oral, que para ellos es una segunda revelación que estaba desde Moisés y que nadie nunca supo de ella sino hasta después de los cristianos. Pero ellos tienen un montón de cosas que le agregan a la Biblia, y cómo interpretan la Biblia nunca, la conclusión nunca es el Nuevo Testamento es la meta del Antiguo, ¿no? Para ellos está acá, ellos están esperando algo nuevo y lo reemplazan por lo que se conoce como la tradición oral o la Torah oral, pero ellos nunca llegan a la conclusión que los cristianos llegamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el Nuevo Testamento en esta clase? De la manera opuesta. Un momento. Eso. Entonces, nosotros vamos a empezar en el punto A. O sea, vamos a empezar la historia en el Evangelio, ¿sí? Que nos lleva de vuelta al Antiguo Testamento, y vamos a estudiar a través de los ojos del Evangelio, de Jesús, del cumplimiento de todo,
la historia del Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a seguir la revelación progresiva, pero vamos a seguirla a los ojos de este hecho histórico. ¿Sí? Lo que básicamente significa, vamos a interpretar el Antiguo Testamento a los ojos del Nuevo Testamento. Si nosotros a veces leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver pasajes que cuando vamos al Antiguo Testamento decimos, no entiendo, ¿sí? ¿Cómo así que este pasaje tiene que ver con una masacre de bebés en el futuro cuando el pasaje es bastante claro? ¿Qué significa todo esto? ¿No? Y vamos a ver eso, obviamente vamos a empezar en el Antiguo Testamento, pero vamos a empezar con preconcepciones o con presuposiciones del Nuevo Testamento, donde el Nuevo Testamento es claro respecto a algo, así vamos a interpretar el Antiguo Testamento. En los conceptos de creación, de hombre, de pecado, de redención, de Israel, lo que todo eso significa, vamos a ir y vamos a empezar por el Antiguo Testamento, pero vamos a hacerlo a los ojos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento va a interpretar al Antiguo. Él es los lentes y Jesús es los lentes a través de los que vamos a poder leer y entender toda la revelación progresiva de Dios. ¿Preguntas respecto a eso? No, señor. Ok. Entonces seguimos. Y vamos a hacer un ejemplo muy práctico con un pasaje que nos habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Jesús está hablando con los líderes religiosos, como siempre, y les dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Obviamente es un pasaje un poco raro, ¿no? Porque Abraham vivió muchísimo tiempo antes que Jesús y aún así él nos dice que él vio el día de Jesús y se alegró. Entonces, vamos a ver dos falsas perspectivas de la revelación y la revelación, una perspectiva correcta de la revelación, ¿no? Entonces, la primera nos dice, toda la verdad acerca de Cristo es dada a Abraham. El resto de la historia del Antiguo Testamento apenas conecta las promesas con su cumplimiento completamente literal. Cristo no es revelación, el mismo es claramente falso, ¿no? Entonces, acá esta primera posición es como, no, claro, entonces Abraham sabía que era Jesús, que se iba a llamar Jesús, que iba a nacer en Belén y todo eso. Definitivamente no. Estas son interpretaciones demasiado literales. Hay que entender el Antiguo Testamento. Entonces, a los ojos del Nuevo no significa que todo es literal. Si dijo una palabra, eso toca buscar en el Nuevo Testamento y si no hay que hacer unos gimnasia exegética para intentar conectar los puntos. ¿Sí? La revelación es progresiva y la revelación empieza acá, pero no es absolutamente acá con un cumplimiento literal acá. ¿Sí? Hay que entender las cosas en su contexto y a qué se refería Jesús con eso. La segunda es, hay revelación progresiva únicamente en el Antiguo Testamento y no hay revelación en el Nuevo Testamento. Entonces, las promesas hechas a Abraham se completan progresivamente a lo largo del Antiguo Testamento. Para el final del periodo del Antiguo Testamento, la revelación completa de Cristo ha sido dada. ¿Sí? Entonces, si en la primera creemos que el Pentateuco es toda la revelación que hay y todo lo demás es solo el cumplimiento del Pentateuco, literalmente, esta lo que dice es, acá está todo lo demás y esto es puro cumplimiento, pero no hay nueva revelación en Jesús, no hay una nueva, bueno, si lo ponemos en lenguaje no te siento, una nueva creación que empieza, no hay el mensaje del reino de los cielos a los ojos de Jesús, sino todo lo vemos a los ojos del Antiguo Testamento, ¿sí? Básicamente, este es el Antiguo Testamento interpreta al Nuevo, ¿sí? Que definitivamente no es la forma de ver la, la revelación divina y cómo hacer revelación o cómo hacer teología. Entonces, finalmente,
tenemos la revelación progresiva del Antiguo Testamento es incompleta, ¿no? Entonces, acá no termina la revelación. La revelación termina en la persona de Jesús, ¿sí? Las promesas hechas a Abraham se completan progresivamente, pero sin llegar a su cumplimiento en el Antiguo Testamento. Cristo viene como la revelación completa y final a los ojos de Dios, cumpliendo e interpretando todo lo que ha pasado antes, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla de que vio su día, está diciendo que vio exactamente lo que estaba pasando a Abraham, no es literal, pero sí nos cuenta que las promesas hechas a Abraham hablaban de una simiente, y esa simiente es él, ¿sí? Y él estaba feliz de ese día porque cuando lo entendamos a los ojos, bueno, cuando estudiemos todos esos pasajes, vamos a ver que Abraham entendía la restauración del mundo, ¿no? El concepto de nueva creación no es algo completamente ajeno al Antiguo Testamento, sino es algo que se ha hablado y se ha prometido desde mucho antes. Y Abraham entendía toda esa historia. Y Jesús nos muestra finalmente cómo todo eso se cumple en él. Él mismo nos ayuda a interpretar la Biblia. Entonces, acá vamos a interpretar el Antiguo Testamento a los ojos del Nuevo y el Nuevo a través de Jesús, ¿no? Entonces, básicamente Jesús nos va a interpretar la Biblia. Y nos lo va a interpretar él mismo y él mismo a través de sus apóstoles, que son a los que les dio el llamado de completar la revelación divina. Y eso nos lleva a hacernos dos preguntas. La primera, siempre que vamos a hacer teología, es entender la cristocentralidad de la escritura. Cómo este texto se relaciona a Jesús y cómo yo me relaciono a Jesús, ¿no? Si quiero entender un pasaje, tengo que entender a los ojos del Nuevo Testamento, a los ojos de la revelación divina, a los ojos de Jesús, cómo se relaciona ese texto, ¿no? Y vemos pasajes, por ejemplo, todas las promesas de Dios son sí y son sí en Jesús. Eso está hablando de toda la revelación divina, de todas las promesas hechas a Adán, a Abraham, a Moisés, a todos los profetas. Eso es sí en Jesús, ¿sí? Y cómo yo me relaciono a Jesús. Porque si yo quiero entender cómo la Biblia me aplica a mí, tengo que entender cómo se relaciona a Jesús primeramente. Porque la Biblia no es una palabra de Dios, no es la palabra de Dios acerca de mí, es la palabra de Dios acerca de Jesús. Y si quiero entender mi aplicación, la aplicación de la Biblia y la historia redentora a mí, tengo que entender que la historia redentora es acerca de Jesús. Si yo no estoy en Jesús, yo no me relaciono a Jesús, yo no hago parte de eso. ¿Sí? Entonces, si queremos entender a Dios, tenemos que entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nosotros tenemos que ir a Jesús. Dios no nos habla directamente a nosotros. Ya no, ¿sí? Hace mucho tiempo y de muchas formas lo hacía de muchas formas diferentes. Sueños, visiones, cosas raras, animales hablando, zarzas ardientes, ángeles, hombres, mejor dicho, de todo. Pero ahora nos habla a través de Jesús y Jesús nos habla a través de su palabra. Entonces, ¿cómo me relaciono yo a Jesús? Él es mi mediador. Si yo quiero ir a la Biblia, tengo que ir a través del mediador. Él me va a explicar a mí cómo funciona esto. ¿Y cómo me relaciono yo a Jesús? ¿No? Entonces dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará a sus cuerpos mortales vida por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a final de que también seamos glorificados con Él. Entonces, ¿cómo se relaciona Dios a Jesús? Dios es la revelación completa de Jesús. Jesús a Dios. ¿Sí? Él es el mediador. Él es el único canal de comunicación entre Dios y los hombres. Él es el único lenguaje que Dios habla. Dios no habla otro lenguaje. Si yo quiero hablar con Dios, tengo que hablar hijo. Tengo que entender hijo. Tengo que aprender hijo.
¿Y cómo aprendo eso? A través de la revelación. ¿Y cómo me relaciono yo a Jesús? Por redención. ¿Sí? Los que estamos en Él hemos sido redimidos. Ya no hay condenación. Y no solo eso, cuando estamos en Él nos da su Espíritu. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos habita en nosotros. ¿Sí? Y eso tiene una promesa de vida futura, pero tiene una promesa de vida también ya. Somos las primicias del Espíritu, diría Pablo. Entonces, yo estoy en Él a través de su Espíritu, porque su Espíritu está en mí, Él habita en mí. Entonces, la relación de Dios es, Dios está en mí, su Espíritu está en mí, y por eso yo puedo hablar el lenguaje de Dios, y puedo entender a Dios, y puedo ver las verdades espirituales. ¿No? Y así vamos a entender la revelación divina. Yo estoy en Jesús por misericordia, por gracia, porque me ha redimido. Y Él está ahí, Él me revela al Padre, Él me explica al Padre, Él me muestra las verdades de Dios, Él me muestra el carácter de Dios, el plan de Dios. Y seguimos con el Evangelio. Entonces, hay muchas formas, o sea, si empezamos con el Evangelio, lo más importante es definir qué es el Evangelio. Eh, yo hice una definición un poco más detallada, pero básicamente vamos a ver en estos pasajes qué es el Evangelio, ¿no? Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo o el Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se parecía a Cefas y después a los 12. Apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, es el mensaje acerca de su Hijo, ¿no? Entonces, en el primer versículo vemos el Evangelio es la obra del Mesías, ¿no? Él murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su vida y su obra, ese es el Evangelio, ¿no? Si queremos definir el Evangelio en los términos más simples, la vida y la obra de Jesús es el Evangelio, ¿sí? Es acerca de Él. Queremos ver el Evangelio y tenemos que ver a Jesús. Entonces, definido brevemente, el Evangelio es la encarnación, ¿sí? Desde el comienzo, desde que Dios crea un cuerpo en el que habita, vida perfecta y muerte, puse voluntaria entre paréntesis porque hay gente que cree que la muerte de Jesús no fue voluntaria, y resurrección por el Espíritu de Jesús, coronado como Rey mesiánico por el Padre. Ese es el Evangelio. El Evangelio es Jesús el Señor. Él es un Rey. Pongo el título mesiánico porque es un tipo muy particular de Rey que solo existe en la Biblia y tiene una función muy específica. Pero este es el Evangelio, ¿sí? Entonces vamos a empezar por esto. La encarnación, vida perfecta, muerte y resurrección por el Espíritu. Y eso lo corona como Rey. Y lo vamos a ver a lo largo de la Biblia. Lo vamos a ver en Génesis, lo vamos a ver en Éxodo. No vamos a tratar libro por libro porque sería algo bastante exhaustivo, pero vamos a tratarlo eh, lo más detallado posible en muchas secciones históricas importantes del plan Redentor. Claro, hasta ahí todo. ¿Alguna pregunta? No sé. Todo claro. Señor. Ok, perfecto. Entonces, finalmente, antes de empezar, entonces ya la otra clase empezaríamos con Génesis. Vamos a hablar de cómo escoger un tema central, ¿no? Eh, obviamente la teología bíblica o en el ámbito más académico se llaman las teologías bíblicas, siempre buscan tener temas centrales, ¿sí? Como el concepto de sacrificio a lo largo de la Biblia, el concepto de adoración a lo largo de la Biblia, el concepto de templo a lo largo de la Biblia, el concepto del pueblo de Dios a lo largo de la Biblia. Son muchos temas, usualmente los dividen y se ha dividido históricamente en creación, caída, redención y nueva creación, y cómo esos temas a lo largo de toda la historia de la Biblia se manejan. Acá voy a hacer como un poco el trayecto del reino de Dios, porque creo que el reino de Dios es el tema central
que vamos a tratar. Y vamos a empezar por la gloria de Dios, ¿sí? La Biblia es acerca de la gloria de Dios. Si uno quiere y se pone en la tarea de leer Génesis, Apocalipsis y buscar el concepto gloria de Dios, es algo espectacular, ¿sí? Ese es el tema central. Dios hace todo para su gloria. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿Sí? Dios todo lo que hace, desde el principio hasta el fin, lo hace por medio de Él y para Él. Y este es Jesús. ¿Sí? Todo lo hace para la gloria de su nombre, ¿no? Cuando uno ve la vida de Jesús, Él siempre dice, yo no vine a buscar mi propia gloria, yo vine a buscar la gloria del Padre. Incluso en esos sentidos, Dios mismo busca la gloria de Dios, ¿sí? Cuando uno ve los profetas a lo largo del Antiguo Testamento, Dios dice, yo no le doy mi gloria a ninguno, ¿no? Mi nombre no quedará en vano. Sí, incluso hay muchos pasajes donde dice, por mi amor a mi propio nombre es que hago esto, ¿sí? Porque ustedes son un pueblo infiel, pero yo no voy a regalar mi gloria. La gloria de Dios es el tema central de todo lo que existe. El propósito de todo lo creado es darle gloria a Dios. Y eso también es el propósito de la Biblia. Si queremos entender el propósito central de la Biblia es glorificar a Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Y la gloria de Dios es revelada completamente en Jesús. ¿Sí? Si queremos ver la gloria, el resplandor de su gloria, si vemos a Dios como, intento no usar mucho metáforas porque definitivamente Dios no es un bombillo, pero si Dios fuera un bombillo, el resplandor que uno ve, o sea, todo lo que conforma el bombillo serían los infinitos atributos de Dios. Pero el resplandor, todo eso que cuando uno ve el cielo como lo veía David y decía, los cielos cantan la gloria de Dios, ¿no? Él ve eso tan hermoso y tan maravilloso y ve gloria, ¿sí? Es un resplandor, es algo que nos llena de asombro, de gozo, de felicidad. Y ese es Jesús, ¿no? Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, ¿sí? Él brilla, gloria a Dios, ¿sí? En la transfiguración era algo impresionantemente, ¿sí? O sea, él dejó, se quitó el velo y mostró toda su gloria y fue algo increíble, ¿no? Incluso Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, dice, vimos su gloria, gloria como el único unigénito del Padre. Es algo que nadie, ¿sí? Ni Moisés en el monte que tenía que cubrirse el rostro, se compara a la gloria de Dios. Y Jesús anuncia el reino de Dios, ¿sí? Si Jesús es la gloria y el resplandor de toda la gloria de Dios, y cómo Él trae la gloria de Dios a los hombres y glorifica al Padre perfectamente. ¿Qué nos dice Él, no? Y este es el mensaje de los evangelios sinópticos y del evangelio de Juan, aunque él no lo menciona mucho. Jesús vino a Galilea, este es empezando su ministerio, predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino a traer y a poner el reino de Dios en la tierra, ¿sí? Ese era su llamado, ese era su mensaje. Él entendía su llamado como Mesías de traer el reino de Dios a los hombres. Y si él entendía ese su llamado y entendía que ese era el propósito de su venida, no hay nada más central que eso, ¿sí? Si queremos entender cuál era el mensaje de Jesús, tenemos que entender qué es el reino de Dios. Desde entonces Jesús comenzó a predicar diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Ese es su mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que vamos a entender. ¿Qué es este reino de Dios y cómo funciona? ¿Y cómo funciona hoy en día? Porque si Jesús trajo el reino de los cielos, eso quiere decir que ya está acá, de alguna forma. Y como el reino de Dios es el tema central, también tenemos que entender que hay como
una columna vertebral a través de la que ese reino se va revelando y esos son pactos. ¿Sí? Eh, esta imagen, un poco gráfica, es lo que vamos a ver mucho que es un pacto, ¿no? En la antigüedad en Medio Oriente, un pacto se hacía partiendo animales por la mitad, las dos partes pasaban por ahí y se hacía el acuerdo, ¿no? Se hacía un acuerdo vinculante que creaba obligatoriedad entre las partes y si alguien incumplía el pacto, debía terminar como esos animales, ¿no? Partida en la mitad. Era algo bastante gráfico y bastante aterrador, pero así se hacían pactos en esa época. Y la Biblia está llena de pactos. No solo en pactos bíblicos grandes, sino de todo tipo. Los israelitas hacían pactos con otras civilizaciones, hacían tratados, acuerdos políticos. El matrimonio es un pacto, ¿no? Pero así como el reino de Dios es el tema central, también hay algo muy importante que entender, y es la revelación progresiva más importante es a través de pactos. Eh, y esos pactos los vamos a entender, entonces básicamente vamos a ver el reino de Dios a través de los pactos que Dios hizo con los hombres. ¿Qué es un pacto? Uh, Gordon Hugenberger define un pacto en el sentido común es una relación elegida opuesta a natural de obligación bajo juramento. ¿No? Entonces, un pacto no es algo natural, un pacto no es algo con lo que se nace. Yo no nazco en pacto. Yo elijo estar en un pacto, en una relación de obligación. ¿Sí? Hay una obligatoriedad que se crea. Daniel Lane define un pacto como un acuerdo duradero que define una relación vinculante y solemne entre dos partes involucrando una obligación o obligaciones especificadas por lo menos de parte de alguna de las partes hacia la otra, hecha por un juramento bajo amenaza de maldición divina y ratificados por un ritual visual. Esa es la definición más clásica de pacto y sobre todo pacto en el antiguo Medio Oriente. ¿Cómo definir un pacto? Un pacto es una relación entre dos partes que llegan a un acuerdo vinculante bajo un acuerdo condicional que crea una relación entre las partes que no había anteriormente. Entonces, es una relación nueva, ¿sí? Entre dos partes. Y en este caso vamos a hablar siempre de Dios y los hombres o Dios y el hombre que llegan a un acuerdo vinculante. ¿Sí? Hay una obligatoriedad ahora entre Dios y el hombre bajo una condición. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos de eso ahorita. Pero sí, básicamente crea una relación que antes no había. Y es un acuerdo condicional que crea una obligatoriedad o vincula a dos partes. Un ejemplo, y el ejemplo más clásico que tenemos de un pacto que todos, o bueno, tal vez todos hemos visto o experimentado, es el matrimonio, ¿no? Dos personas que antes iban en sus propios caminos se vinculan obligatoriamente bajo un acuerdo condicional, ¿no? La condición usualmente es hasta que las muertes los separe, aunque en nuestra cultura ya no funciona tan así. Y ahora tienen una relación diferente a la de antes, ¿sí? Unos novios no son lo mismo unos esposos. Ahora hay algo diferente, hay un acuerdo vinculante que en nuestra época se define a través de una licencia de matrimonio. Antes no existía eso, pero crea un nuevo tipo de relación y esas dos partes ahora tienen que vivir bajo ese acuerdo que han hecho. ¿Es claro hasta ahora? Sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Seguimos. Entonces, en el antiguo Medio Oriente había dos tipos de tratados. Uno se llamaba señor vasallo o soberano vasallo y el otro se llamaba garantía real. En el estudio del Antiguo Testamento, en la teología del Antiguo Testamento sobre todo, se relaciona el señor vasallo con un tratado condicional. Entonces, llega un rey o un poderoso, un soberano, coge a un pueblo y les dice, yo los haré mi pueblo, ustedes cumplan este acuerdo y todo va a salir bien. Si no lo cumplen,
todo va a salir mal, ¿sí? Y el de garantía real era un rey, otro soberano, que ponía al pueblo en relación con él totalmente incondicionalmente. Eh, Solo tenían que servirle y así obedecieran o no obedecieran, no había un acuerdo condicional. Y usualmente los pactos bíblicos los definen bajo estas dos categorías: señor vasallo condicional y garantía real incondicional. La realidad es que estas categorías, aunque en su época fueron cuando se empezaron todos los estudios del antiguo Medio Oriente y le dieron mucha más luz a la Biblia, con el tiempo nos hemos dado cuenta, y sobre todo vamos a ver, porque vamos a ver todos los pactos bíblicos, que incluso eh, los pactos que se consideran, por ejemplo, un ejemplo del pacto de garantía real es como Abraham, ¿no? Dios hace un pacto con él, pero Abraham no pasa a través de los animales, solo Dios. Entonces decimos, ah, claro, es un pacto incondicional. No importa lo que pase, el pacto se va a cumplir. Y vemos, por ejemplo, el pacto de Dios con Israel, y lo ponemos en esta categoría, ¿sí? Siempre hay maldiciones, siempre hay bendiciones, y las vemos a lo largo de la historia, ¿no? Porque esa es la historia de Israel. Israel es un pueblo que desobedeció y recibió maldición tras maldición tras maldición, y le rogaban a Dios y Dios los perdonaba hasta que los exilió. Y los ponemos bajo esta categoría. La realidad es que, basado en cómo han avanzado los estudios y lo que hemos podido ver de estos tratados y las civilizaciones, entendemos que, sobre todo en la Biblia, todos los pactos bíblicos son una mezcla de estos dos. Siempre hay un aspecto incondicional en tensión con un aspecto condicional. Es decir, Dios siempre espera de un de la parte, espérate, de la parte humana condicionalidad y de la parte divina incondicionalidad. Es decir, Dios siempre espera que haya un hombre que cumpla el pacto, ¿sí? Y por eso se crea siempre una tensión a lo largo de la Biblia, porque vemos un montón de hombres y vemos un montón de personas que parecen ser fieles, pero luego caen, ¿no? David, por ejemplo. Y Dios siempre espera una cabeza pactal fiel. Y eso nos llega hasta Jesús. Y por eso esta tensión existe intencionalmente en la Biblia, de que tiene que haber un hombre que cumpla el pacto y Dios que es incondicional al pacto. Y eso lo vamos a ver en todos los pactos, cuando los estudiemos. Pero es importante entender que no es una incondicionalidad, porque sí, si no, Jesús no sería el que cumple los pactos, porque Dios no esperaría una cabeza pactal fiel de parte de los hombres, pero Dios lo hace. Y por eso es que Él viviendo la vida perfecta y cumpliendo todos los pactos y todas las promesas, hace que esta tensión se acabe y empiece lo que es verdaderamente incondicional, ¿no? A los hombres, porque Él siendo el condicional y el que cumplió todo perfectamente, ahora nosotros en Él tenemos su justicia. Pero antes de eso, Dios siempre esperaba una cabeza pactal fiel y nadie lo fue hasta Jesús. Entonces, entender los pactos meramente como condicionales o como incondicionales no siempre es lo mejor. Y vamos a ver esas tensiones a lo largo de los pactos. Otro concepto de pacto que tenemos que vamos a ver rápidamente es estos dos. Ay, un momento. Tengo que corregir esta diapositiva. Bueno, eh, hay dos conceptos que se utilizan en hebreo para hablar de hacer pactos. El primero es karat berit, que literalmente se traduce a cortar un pacto, y es exactamente esa misma imagen que teníamos
de cortar animales en la mitad y pasar por medio de ellos, ¿no? Bastante gráfico, bastante claro. Y este usualmente se utiliza cuando se forma un pacto por primera vez. Hekim Brit, eh, acá lo siento, no puse la diapositiva correctamente, acá es establecer un pacto o poner un pacto en alto. Y lo que hace es recordar un pacto que había sido previamente cortado o fundado con nombre y lo resalta con aspectos nuevos que dan más claridad al pacto, ¿sí? Eso lo vamos a ver porque, bueno, vamos a entender que hay, por ejemplo, en el pacto noaico se utiliza este concepto, el de establecer un pacto, pero no el de cortar un pacto, lo que quiere decir que había un pacto antes hecho con los hombres y eso lo vamos a ver en Génesis. Daniel, Sí, hay una mano levantada, creo que de Danilo, Andrés. oh, sí, dime. ¿Hola? Danilo, ¿tienes una pregunta? Sí, así es. Acá estamos dos personas es con el audio de la reunión. Vale. Mi nombre es Andrea y sí tengo una inquietud, profe. Eh, en la diapositiva anterior, cuando se habla que es un pacto y se establece que hay un primer tipo de relación señor, de tipo señor vasallo, condicional, una de garantía real. Podríamos hablar que la narrativa de la Biblia nos habla como de una transformación, entiendo yo, o sea, inicialmente era como de tipo relación señor vasallo y luego se transforma o tiene como una metamorfosis a garantía real. ¿Sería ese lo que se quería explicar en este apartado? No, la verdad es que a lo largo, o sea, esto es como los eruditos del Antiguo Testamento dividen usualmente los pactos eh, en uno o el otro y siempre intentan dividirlos como en el uno o el otro. Mi posición al respecto es que es una combinación de ambos. Todo pacto tiene ambos aspectos. Es incondicional de parte de Dios, o sea, Dios siempre en su parte cumple todo y lo hace completamente bien y perfecto, pero espera del hombre obediencia, ¿sí? Con todo hombre con el que hace un pacto espera obediencia, ¿sí? Y vamos a ver a lo largo de la historia que es por la naturaleza misma del hombre y el pecado que no lo logran. Y crea una tensión de dónde va a haber un hombre fiel que cumpla el pacto que Dios quiere hacer con los hombres. Porque tenemos a Dios que quiere restablecer su relación con los hombres después de la caída y al hombre que vive en constante rebelión con Dios, incluso cuando Dios pone de su parte y hace pactos con ellos, ellos nunca obedecen, ¿sí? Ellos siempre incumplen de una forma u otra, ¿sí? Ya sea por pecado directamente contra Dios o en el caso de, por ejemplo, el pueblo de Israel que tiene unas condiciones que seguir y unas leyes que seguir y no las siguen, ¿no? Pero Dios sigue siendo fiel con ellos. Dios no abandona al pueblo de Israel. Incluso desde que la primera generación rompió el pacto 30 minutos después de que se los dio haciendo un becerro de oro. Dios sigue siendo y poniendo de su parte, pero espera de la parte del hombre también obediencia. Y esa es la parte condicional, ¿sí? Pero no es que evolucione, es más, estos dos siempre están combinados. Lo que pasa a lo largo de la historia es que llega un hombre que sí cumple la parte condicional. Y ese es Jesús, ¿sí? Él sí hace su parte, ¿sí? Él no cae en tentación, él no abandona a Dios, antes hace obediencia perfecta. Nadie nunca obedeció a Dios como Jesús, incluso en las pruebas más grandes, ¿no? Incluso antes de morir le dice, no sea mi voluntad sino la tuya, ¿sí? Así de obediente fue Jesús que se sometió incluso a muerte y muerte en una cruz para cumplir el pacto que había hecho, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, sí, ya lo entendí con mayor claridad. Muchas gracias. Perfecto. ¿Quién sigue?
¿No hay otra pregunta? Daniel, no sé si de pronto más adelante vas a tocar ese tema. Pues siempre me llama, como se habla de varios pactos, no sé si lo vas a tocar más adelante, me llama la atención que la Biblia esté dividida solo en dos, antiguo y nuevo, ¿sí? Ajá. Y lo otro es que a uno cuando pues si le hablan que el pacto no ético, que el davídico, uno se pregunta si esos pactos ya son inválidos y queda válido el último, ¿no? Pero me imagino que eso más adelante. Sí, eso lo veremos a lo largo del curso. Vamos a ver cada pacto, qué es lo que cubre ese pacto y hasta dónde llega básicamente. Ok. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No. Listo, perfecto. Bueno, estos temas solo son como un poco introductorios. Yo voy a repetir esto cada vez que hable de pacto, qué concepto de pacto se utiliza y qué significa, pero quiero como dar una pequeña aclaración de estos conceptos, de cortar un pacto y establecer un pacto, porque creo que son importantes, sobre todo porque no en muchas de las versiones en español no vemos en dónde está este y dónde está el otro, y por qué es importante. Pero sí creo que es importante que entender que hay una diferencia muy grande entre cortar un pacto que es el pacto inicial y establecer un pacto que es poner el pacto en alto, resaltarlo, traerlo a colación. Eso lo vamos a ver, definitivamente. Pactos bíblicos que vamos a ver el pacto adánico o el pacto de la creación, el pacto con Noé, vamos a ver el pacto con Abraham, el antiguo pacto, el pacto davídico y el nuevo pacto. Y a lo largo de la historia vamos a ver cómo en medio de cada pacto se revela el reino de Dios, qué significa el reino de Dios, y esto lo vamos a definir. Eh, ya, eh, vamos a pasar por este, ¿no? Entonces vemos que en un pacto siempre hay como una condición, ¿no? Incluso el primer pacto, en el comienzo de la historia. De todo el árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás, ¿no? Entonces, siempre hay una condición. Lo mismo que con Israel, ¿no? Y sucediera que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra y todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios, ¿no? Entonces hay una condición. Quieren bendición, deben obedecer. Ahora, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y esas maldiciones eventualmente se culminan en lo que se considera el exilio, ¿no? El exilio es la mayor maldición para el pacto antiguo pacto. Bueno, entonces, el tema central que vamos a tratar es el reino de Dios a través de sus pactos. Y vamos a definir el reino de Dios de la misma forma. El reino de Dios es el gobierno de Dios a través de un hombre de acuerdo al carácter y la revelación de Dios, en un lugar determinado por Dios por medio de una relación pactal para su gloria y el gozo de su gente. Entonces, a lo largo de la Biblia vamos a tocar todas las historias en esta tablita. ¿Dónde está el reino? ¿Cuál es el rol de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿En qué relación pactal están? ¿Cuál es la cabeza pactal que tienen y cuál es el territorio, sí, o la tierra donde ese reino se revela? Y vamos a ir desde Génesis, desde Adán, completando esta tabla. Vamos a ir a lo largo de la historia de los patriarcas, de la historia de Israel, hasta el exilio, y luego vamos a ver cómo todo esto eventualmente se cumple en Jesús. ¿Sí? Vamos a ir tocando tema por tema, desde el jardín del Edén. Obviamente va a ser muy exegético, vamos a coger los textos y vamos a intentar desglosarlos tanto como sea posible.
intentaré ser tan claro, intentaré no usar tanto los conceptos en hebreo o en griego que no sean necesarios. Y vamos a ver, vamos a ir llenando este tabla, vamos a entender qué es este reino de Dios y cómo este reino de Dios existe hoy en día, ¿no? Eh, y bueno, ¿alguna pregunta antes de terminar? Bueno, pues aprovechemos ya al final. Empezaste rápido y no los saludé a todos. Bueno, no, Daniel, agradecerte mucho y darle las gracias a todos los asistentes. Los esperamos el lunes nuevamente. No sé si en cuanto a la metodología, bueno, después les vamos avisando, ¿cierto, Dani? El momento del tema de las grabaciones y eso después les avisaremos Ajá, cómo va a ser, ¿cierto? sí. Bueno, finalmente, si quieren como conocer o leer un poco más de este tema, de lo que es teología bíblica antes de empezar la clase, ay, me pasé una diapositiva. Ah, ok, la bibliografía, gracias. Y también Danilo otra vez levantó la mano, ¿viste, Daniel? Sí, ok. Entonces voy a explicar esto rapidito y ya te doy la mano, Daniel. Estas son tres teologías bíblicas que son súper fáciles, súper simples. El panorama divino de Vaughan Roberts, la estrategia divina de Goldsworthy y la teología bíblica de Rourke y Klein. Son libros uno es como de 90 páginas, el otro es como de 120 creo, el otro es un poco, este sí es como de 200 páginas, pero son introducciones a la teología bíblica. Muchos de los conceptos que yo les mostré van a encontrarlos ahí. Son muy introductorias, son muy simples, muy fáciles de leer, muy claras. Unas más básicas, o sea, un poco más avanzadas, menos introductorias, está un libro que se llama Trilogía de Goldsworthy y El Reino de Dios detrás de sus pactos de Wellham y Gentry. Estos libros son un poco más técnicos, bastante exegéticos, muy llenos de historia, muy llenos de aplicaciones eh, de, de la teología bíblica a cómo esto impacta en nuestras vidas, ¿no? Eh, Nosotros tenemos algunos de estos en un drive. Hay muchos otros que tengo que están en inglés. Nosotros les vamos a compartir un drive. Realmente en español no hay demasiado. Eh, Esta última que puse, que es un poco más avanzada, es de la teología bíblica de Geerhard Voss. Esta también la tengo en el drive. Es muy, muy densa. Esta sí, si, si no tienen mucho conocimiento teológico, es un poco difícil de leer. Es un académico de la época de los princetonianos, muy, muy denso, habla en lenguajes muy técnicos. eh, es la base de todas las demás. Desde este señor en adelante, la teología bíblica es lo que vamos a ver a lo largo de este curso, pero sí es un poco más denso de leer. Igual les vamos a compartir un drive con un montón de lecturas, la mayoría están en inglés, porque desafortunadamente en español no hay mucho del tema. También tengo en alemán o en francés, si les interesa eso también. No es muy común. También son un poco más densas, pero ahí tenemos material si quieren profundizar o si tienen preguntas. Ahí en el grupo de WhatsApp está mi número, o le pueden decir a Claudia también cualquier cosa y los ayudamos si quieren como bibliografía o lecturas con las que les podamos ayudar. Ahora sí, Danilo, ¿tenías una Dani, pregunta? qué pena, solo agregar algo. Aquí en la librería, si les gusta el papel, ¿no? Hay personas que les gusta leer de papel. En la librería aquí en Bogotá, Palabra Inspirada, que antes se llamaba Faro de Gracia, o lo buscan, los venden, como decía Dani, son unos libros pequeñitos, como delgaditos, no son muy largos, están en español, y la librería los tiene, son baratos también, no, creo que el gran panorama y estrategia divina son 20 algo, 30 algo, por si a alguien le interesa, me dicen y yo se los ayudo a conseguir. Igual creo que en Drive se les va a compartir parte de eso y no, sí, los tres, creo que los tres primeros los encuentran en la librería. Solo era eso. Bueno. Listo, ahora sí.
Bueno, no, pues muchas gracias por la explicación y por este espacio para aprender, para conocer más de la teología, ¿no? Bíblica. Muy interesante. Y pues, no, tengo como inquietud sobre si nos puedes compartir esas diapositivas. Sí, sí, yo tengo que hacerles unos pequeños edits porque me di cuenta que hay unas cosas que no están bien escritas, pero sí, yo le digo, yo las alisto y se las mando por WhatsApp o las subimos al Drive, lo que les quede mejor. Ok, listo, listo, profesor. Muchas gracias. Todo un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos terminando. Bueno, y que nos vemos el lunes para los que ¿Quieran repetir? quieran repetir, o hay otras personas que ya nos dijeron que pueden el lunes. Ok, listo. Si eso es todo por ahora, espero que tengan un lindo fin de semana. Vale. Disfruten el resto de su noche. Bendiciones a todos. Que estén muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Gracias, hasta luego, buena noche. Gracias, hasta luego.